les bendiga, amados hermanos. Sean todos bienvenidos una vez más a un servicio de nuestra iglesia, Asamblea de Dios Esmirna. Quiero que nos acompañen a leer este salmo de la Biblia en el Salmo 40. Dice la Biblia así: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo no anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Hermanos, la verdad, Dios nos manda que nosotros tengamos que hablar de las maravillas y de las cosas grandes que Dios ha hecho con el pueblo que somos nosotros. Estamos aquí para rendirle tributo, para darle gracias por todas las cosas. A pesar de las cosas que están sucediendo, realmente estamos bendecidos. Podemos decirlo de esa manera, porque Dios tiene cuidado no solo de nosotros, sino de la humanidad completa. Anda rondando la enfermedad, anda rondando la muerte. Sentimos todos aquellos que ya no están con nosotros. Pueden ser familiares, pueden ser amigos, pueden ser gente de diferentes estratos económicos, pero Dios está en control de las cosas y vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios para empezar este servicio, por la oportunidad que nos da una vez más de estar aquí. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de poder leer tu palabra, pero también de poder tener este servicio, Padre Celestial. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendice a cada uno de los amigos que están viendo este programa y que nos han de acompañar a oír no solo las alabanzas, la palabra tuya, el mensaje que tú traes, Padre Celestial, y que pueda llevar confianza, fe y esperanza a toda esta necesidad que hay mundialmente. Gracias por la oportunidad que tú nos das de poder llegar a cada uno de los hogares de mis hermanos y de los amigos que así lo desean, Padre Celestial. Gracias porque ante todo tú estás presente con nosotros y porque tu palabra, Padre eterno, no se ha detenido a pesar de toda esta situación. Tu palabra realmente ha agarrado impulso, ha agarrado fuerza, y no es que tú tomes ventaja de las cosas, Señor, sino esas son tus maravillas. Cuando el enemigo trata de poner tropiezo a tu palabra, realmente las cosas solo obran para bien y para beneficio del hombre. Gracias te damos en esta hora. Amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes ahí donde están, en sus hogares. Vamos a pedirles que se unan con nosotros, vamos a cantar, vamos a glorificar el nombre del Señor. Amén. Ahí donde usted está en su casa. Diga conmigo. Cantaré de tu nombre hoy, Señor, de tus maravillas contaré, solo en ti me alegraré.
Gracias a Dios por esas alabanzas que nos traen mucho aliento, nos traen mucha esperanza, nos animan en la fe. Ahora quiero darle tiempo a nuestro pastor que traerá la clase de este domingo y preparémonos para escuchar palabra de Dios y también aprender palabra de Dios. Que Dios les bendiga. ¿Qué tal, mis hermanos? ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado esta semana? Muy bien, creo. Dios está con ustedes como está con nosotros, guardándonos, bendiciéndonos, proveyendo para todo lo que necesitamos, porque sabemos que una de las características principales de nuestro Dios es que Él es bueno. ¿Podemos decir amén? Gloria a Dios, Él es bueno. Esta mañana estamos aquí para compartir la palabra del Señor con ustedes, como lo hemos venido haciendo durante estos domingos anteriores. Estamos estudiando la carta escrita por el apóstol San Pablo, por supuesto inspirada por el Espíritu Santo, a la iglesia de Galacia. El domingo pasado tocamos el tema del único y verdadero evangelio. No hay otro. Hay muchas religiones, naturalmente, pero evangelio que nos lleva a Dios, únicamente el que fue predicado por nuestro Señor y que fue culminado con su muerte en la cruz del Calvario y su resurrección de entre los muertos y la encomienda de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Únicamente a través del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Hoy podemos escuchar muchas voces, muchas enseñanzas, muchos compromisos e indicaciones de cosas que el hombre puede hacer para acercarse a Dios. Algunas de esas cosas podrán ser buenas hablando relativamente, pero solamente el sacrificio que Cristo hizo en la cruz es capaz y suficiente para perdonar los pecados de la humanidad y cumplir con la demanda de Dios. En esta mañana vamos a estudiar el tema vivir por fe. ¿Quieres repetirlo conmigo? Vivir por fe. Los cristianos somos llamados a vivir por la fe en nuestro Señor Jesucristo. No fe en ninguna otra cosa, sino en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a iniciarnos con lo que nos dice la carta a los Gálatas en el capítulo 3, versículo 11, un versículo con el cual nos introducimos en este momento. Dice así: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Oremos. Te damos gracias, oh Dios, por esta oportunidad y por la bendición de darnos tu palabra que nos revela y nos acerca a ti y nos señala el camino. Te damos gracias por cada oyente que está conectado en este momento para que juntos podamos compartir tu palabra y afirmar mucho más profunda nuestra fe dentro de nuestros corazones. Gracias, Señor, acompáñanos a través de tu Santo Espíritu mientras estamos hablando de tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Aleluya. Entonces, sabemos que somos justificados por la fe, que tenemos que confiar diariamente en la guianza del Espíritu Santo para el crecimiento espiritual y para vivir una vida agradable delante de Dios y tener el valor de poder comunicar el mensaje de la palabra a aquellos que no conocen al Señor. Fe, fidelidad, promesa. Fe, fidelidad, promesa. Dios cumple sus promesas. Él prometió bendecir a Abraham y bendecir al mundo entero a través de la fe que Abraham tuvo al creerle a Dios. Ese fue el fundamento. Más tarde, unos 400 y más años, fue cuando Dios le dio la ley al pueblo de Israel. Sin embargo, la ley no tenía la capacidad para salvar a ningún ser humano, sino es la fe en Dios la que puede salvar. Y esto es a través de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que Pablo menciona a los Gálatas, siguiendo el hilo de la lección del domingo pasado, es cómo fue que ellos recibieron el Espíritu Santo. Recordemos que en el versículo 1 al 5 de Gálatas, capítulo 3, el apóstol Pablo le dice a los Gálatas: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Recordemos que mientras Pablo fue a Jerusalén para dar el informe del evangelio que él estaba predicándole a los gentiles, y otro recuerdo en este momento, quiero que ustedes recuerden que Dios divide a la humanidad en dos grupos nada más: el grupo judío, el grupo gentil, al cual se le llama también en algunas partes de la Biblia el pueblo griego. Mientras Pablo fue a Jerusalén para informarle a los apóstoles de el evangelio basado en la fe en el sacrificio de Cristo, que es lo que él estaba predicándole a los gentiles de Galacia, en ese tiempo obligaron a Tito a que se circuncidara. Se metieron maestros judaizantes diciendo: ustedes tienen que seguir guardando los mandamientos, toda la ley que Moisés nos dio, y tienen que circuncidarse. Y por supuesto a eso añádanle el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y cuando Pablo recibe esa noticia, es cuando él les escribe a los Gálatas, y eso lo vimos el domingo pasado,
Y ahora en el capítulo 3 comienza diciéndoles, Gálatas insensatos, esa es una palabra bien fuerte. ¿Quién los fascinó? ¿Quién los ilusionó? ¿Quién los desvió para no obedecer a la verdad? A ustedes les fue predicado el evangelio con claridad. Se les demostró que Cristo cumplió con los requisitos que Dios había demandado y por lo tanto ahora ustedes están otra vez cayendo en el pasado, están cayendo ahora nuevamente en los sacrificios que la ley enseña. Díganme una cosa, les dice Pablo en el versículo 2. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo por las obras de la ley o lo recibieron por el oír con fe? Ustedes son necios, les dice en el versículo 3. Cuando Pablo hace referencia al Espíritu Santo, quiero decirles, mis hermanos y amigos, que el Espíritu Santo es derramado sobre todo creyente como un sello de propiedad de parte de Dios en el instante en que el creyente recibe a Cristo como su Salvador personal, y en ese momento el Espíritu Santo a partir de ahí mora en el creyente para guiarlo, para librarlo, para ayudarlo. Eso lo encontramos en Romanos capítulo 8, versículo 9. En el libro de los Hechos, capítulo 2, también encontramos que el día de Pentecostés estaban todos reunidos cuando de repente un estruendo fuerte en el lugar donde ellos estaban y se derramó el Espíritu Santo con la evidencia inicial de hablar en otras lenguas. Porque aparte del Espíritu Santo que viene a nosotros cuando aceptamos a Cristo y perdona nuestros pecados, aparte de esa experiencia, viene la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, el cual estoy mencionando acá en el libro de los Hechos, capítulo 2. Cuando el creyente es investido del poder de lo alto, con una evidencia inicial, que es la de hablar en otras lenguas, según el Espíritu le da para que lo haga, y a partir de ahí, el creyente tiene la autoridad, el valor de poder presentar a Cristo en todas partes. Dice el versículo 5, aquel pues que os suministra el Espíritu, aquel que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. Ya está hablando del poder del Espíritu Santo en el creyente después del bautismo. Sigo en el versículo 5, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. No es por las obras de la ley, es por el oír con fe. Por lo tanto, el apóstol Pablo está reprendiendo a los hermanos de Galacia que se habían dejado engañar por aquellos maestros falsos, como los hay ahora muchos por todas partes. Oímos muchas voces, muchas enseñanzas, muchas palabras como estas. Todos los caminos nos llevan a Dios. Todas las religiones son buenas. Dije el domingo pasado que tienen algo bueno, pero no es del todo, y para la relación del hombre con Dios, específicamente para el perdón de sus pecados, no le sirven. Muy bien, entonces, nuestro fundamento
en toda nuestra relación con Dios no debe de estar basado en acciones, sino en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Nosotros, los creyentes, fuimos bendecidos por medio de la promesa que Dios le hizo a Abraham. En Génesis capítulo 15, Génesis capítulo 15, versículo 5, Dios le hizo esta promesa a Abraham. Dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Si las puedes contar, así será tu descendencia. Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. ¿Las puedes contar? Naturalmente Abraham ha de haber dicho no. Y Dios le dijo, pues así de innumerable y extensa y grande será tu descendencia. La increíble promesa que Dios le da a Abraham, esa promesa el apóstol Pablo la toma como punto de referencia en el versículo 6 de este capítulo 3 de Gálatas. Aquí donde estamos considerando Gálatas capítulo 3, donde donde Pablo le está diciendo a los hermanos de Galacia, así Abraham creyó a Dios. Vio las estrellas en la gran innumerable multitud. No las pudo contar. Dios le dice, así será tu descendencia. Y dice la palabra del Señor aquí en el versículo 6 de este capítulo 3 de Gálatas. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. La promesa de Dios a Abraham es una promesa de una innumerable descendencia. Esa promesa, mis hermanos, se cumple cuando la persona se entrega al Señor y se agrega al pueblo redimido por nuestro Señor Jesucristo. Ahí se cumple en una forma parcial esa promesa. Pero luego, todos los que creen en Cristo se convierten en hijos de Dios y también en descendientes de Abraham. El versículo 7 de este mismo capítulo dice, sabed pues, o sabed por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Y por qué dije que el que acepta al Señor es hijo de Abraham, pero también se convierte en hijo de Dios? Porque en San Juan capítulo 1, versículos 12 o versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por carne ni por voluntad de varón, sino engendrados por Dios. ¿Por qué? Porque creyeron en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, donde Dios está relacionando la promesa que le hizo a Abraham de que si él podía contar las estrellas, su descendencia
iba a ser tan numerosa como son numerosas las estrellas del firmamento. De manera que Abraham fue justificado porque le creyó a Dios. Entonces los cristianos gentiles, incluidos los gálatas, no fueron justificados delante de Dios porque estaban practicando la ley. En Romanos capítulo 4, versículos 9 al 12, dice la palabra del Señor que Abraham fue padre de la circuncisión. Quiero enlazar mejor en el versículo 11. Dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Cuando Abraham se circuncidó, lo hizo también en nombre de los gentiles que no estaban circuncidados. Recuerde que para ese tiempo todavía no había ninguna ley. Verso 12, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Entonces nos damos cuenta que es la fe la que trae la relación con Dios y que la circuncisión practicada a Abraham fue para ambos pueblos, para el pueblo no circuncidado, como es el pueblo gentil, y los circuncidados, como es el pueblo de Israel, quienes se circuncidaban y se circuncidan hasta el día de hoy, creyendo que con ese rito, no lo ven como algo higiénico o como algo que tiene que ver con la salud, sino que lo ven como un rito que según ellos los acerca a Dios. Pero Abraham lo hizo en favor de los que no están circuncidados y los circuncisos. Ahora bien, a Abraham se le dijo que Dios iba a bendecir a todas las naciones a través de él. Eso lo encontramos en el versículo 8 acá de Gálatas. Gálatas 3:8. Dice Pablo recordando lo que Dios le dijo a Abraham. Dice el verso 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, estoy leyendo el 4 y estoy leyendo Efesios, Gálatas 3:8, aquí estamos. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Dios está anticipando, diciéndole a Abraham, tú vas a justificar porque en ti serán benditas todas las naciones. Por lo tanto, Dios está anticipándose de lo que va a hacer. Maravilloso. ¿Quién le enseñó a Dios? ¿Quién le dio esa sabiduría? Aquí encontramos que cristianos y gentiles, judíos y griegos, todos estamos incluidos y fuimos justificados delante de Dios por medio de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, en relación al pacto que Dios hizo con Abraham. Romanos capítulo 4, versículo 9
al 12 dice: ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Dice Pablo, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. O sea, antes de ser circuncidado, a Abraham el creer a Dios le fue contado por justicia. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Entonces, a través de la línea familiar de Abraham, Dios iba a enviar a su Hijo unigénito, a Jesús de Nazaret, cuyo sacrificio haría posible la salvación de personas circuncidadas e incircuncidadas, judíos y griegos, y cada uno sería justificado o se presentaría aprobado delante de Dios, porque hemos creído en el sacrificio que Cristo hizo en favor nuestro. Dice ahí una vez más Gálatas capítulo 3 versículo 9: de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Quiénes son los bendecidos? Los de la fe, al igual que Abraham. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Gracias a Dios que Él, cuando hizo la promesa a Abraham, no la hizo por un pueblo, no lo hizo por una raza, lo hizo por todo el mundo, donde nos incluyó a nosotros. Y hoy los creyentes en Cristo somos bendecidos y somos tomados en cuenta por la promesa que Dios le hizo a Abraham. Gracias a Dios por ello. Entonces podemos darnos cuenta, mis amigos y hermanos, que el papel de Abraham en el plan de Dios estaba arraigado en su fe, no en la circuncisión. La circuncisión fue como una señal de la afirmación de su fe. La bendición que vino a Abraham fue porque él creyó la promesa de Dios y en la obediencia que fue el resultado de esa fe. Cuando usted lee las promesas en la palabra de Dios, confíe que Él es un Dios fiel que cumple su palabra, que cumple sus promesas. Esto es clave, mis amigos, porque por medio de esa fe, Dios obra, no solo en la vida suya, sino también a través de usted para bendecir a otros. Hay una promesa
en el libro de los Hechos que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Cuando usted cree en el Señor, lo acepta como su Salvador personal, empieza a caminar en sus caminos, aprendiendo de su palabra, y empieza a comunicar el mensaje. Su familia empieza a ver el cambio, la nueva criatura que hay en usted. Esa familia, esos descendientes suyos, esos amigos suyos, esos compañeros de trabajo, van a querer ser igual que usted, y esa es la oportunidad donde usted transmite esa bendición que ha recibido. Gloria a Dios. Por lo tanto, los creyentes somos bendecidos a través de la fe que depositamos en el Señor, así como Abraham la depositó en la palabra de Dios. Hay que rechazar la confianza en otras cosas que no sea el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario por la fe. No se deje engañar. No deje que le vendan mentiras como verdades. Si no le ponen como fundamento al Señor, para que usted lo reciba en su corazón como su Salvador personal, y le hablan de que tiene que hacer esto, que tiene que hacer lo otro, que tiene que guardar no sé cuántos días, que tiene que ir a no sé dónde, que tiene que inclinarse a no sé quién. Todas esas van a ser mentiras que no le van a beneficiar para tener el perdón de sus pecados. El perdón de sus pecados únicamente usted lo puede obtener por la fe en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No hay más. Siguiendo en el capítulo 3 de Gálatas, tocando ahora los versículos 10 al 12, donde la palabra del Señor nos dice lo siguiente: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley, verso 11, ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Entonces, haga, vaya, mire, obedezca tal cosa, haga esto, no trabaje tal día. Todo eso, mis hermanos, será bueno para que usted descanse, pero no tiene que ver nada con la salvación de su alma. Usted puede guardar todo el año si quiere, y eso no le va a salvar. Puede ir a tal parte y no le va a salvar. Rechace la confianza en en las cosas que le indican como medio de salvación, porque el único que le va a salvar y le puede salvar y ya pagó el precio de sus culpas es nuestro Señor Jesucristo. Aquellos falsos maestros que se habían metido a las iglesias de Galacia, habían corrompido la fe de los hermanos recién convertidos. El apóstol Pablo respondió que todo el que confía en la ley, leímos acá en el versículo 10, que está bajo maldición. Esto podría recordarnos una declaración que se hace en el libro de Santiago, en el capítulo 2,
versículo 10. Santiago capítulo 2, versículo 10, donde dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un solo punto, se hace culpable de toda. Un solo punto. Hace muchos años, en las ferias de los pueblos, se hacía un juego. Tal vez ustedes, algunos de los que me están viendo en este momento, van a recordarse. Allá en la feria de su pueblo, el palo encebado. Ponían un billete de alto valor allá en la punta, pero el palo ese verticalmente bien encebado, y algunos hacían tanto esfuerzo tratando de treparse en el palo, y cuando ya estaban para alcanzarlo allá, el billete, en ese esfuerzo se venían sobaditos hasta el piso. En lo que yo recuerdo, no recuerdo a ninguno que haya podido alcanzar el premio. De la misma manera nos está diciendo Santiago acá en relación a las obras humanas para alcanzar el perdón. Hay quienes se esfuerzan por cumplir todo lo que pueden. Y oímos por ahí: yo no le hago mal a nadie. Diosito no me puede castigar porque yo soy una persona buena. ¿Quién te dijo que tú eres bueno? Y aquí Santiago nos está diciendo que si alguno trata de cumplir la ley, pero ofende en un punto, se hace responsable o culpable de todas las prescripciones de la ley. Ahora, irónicamente, hermanos, dígame, ¿qué ley seguían los gentiles de Galacia? Ninguna. Ellos acababan de llegar a la iglesia desconociendo todo lo relacionado con Dios, así como llega el recién convertido. Por eso es importante lo que el Señor Jesucristo dijo: vayan, prediquen el evangelio a toda criatura, el que crea y sea bautizado, este será salvo, y enséñele que guarde todas las cosas que yo les he mandado. No para que sea salvo, sino para que mantenga una buena relación con Dios, agradándole, mostrando su gratitud por lo que recibió, entendiendo por qué lo hizo Dios, porque lo amaba tanto. Los hermanos de Galacia no sabían nada en relación a Dios. Y los judaizantes, estos falsos maestros, entraron a la iglesia para confundirlos, para enseñarles otras cosas como tradiciones y demás, haciéndoles creer que eso era necesario para tener el perdón y no solamente el haber recibido a Cristo. Pablo el apóstol claramente les declaró que la ley no justifica a ninguno. Por las obras de la ley, dice, ninguna carne será justificada delante de Dios. Mírelo el versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Esto es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y ahí Pablo, por si les quedaba duda, les está citando al profeta Habacuc en el capítulo 2, versículo 4, donde Habacuc dice eso, allá en el Antiguo Testamento. Entonces,
La ley era importante, ¿para qué? Para lograr lo que solo se podía obtener por la fe. ¿Cómo así? Note usted el marcado contraste que existe entre el versículo 11 y el versículo 12. ¿Qué dice el versículo 12? Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. El 11 dice, el justo por la fe vivirá. Y el 12, y la ley no es de fe. Entonces, ¿qué es lo que hace la ley? Bueno, en Cristo los justos viven por la fe, pero la ley no se basa en la fe, más bien exige que la persona viva de acuerdo con sus mandatos. La ley dice, no hay que mentir. Bueno, y que los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego. Ya está la condenación. ¿Quién lo hizo? La ley. ¿Cómo lo supo? Por la ley. Pero la fe en Cristo solo pide que se viva por la fe que se crea en el Señor. Aleluya. La ley entonces no puede justificar a ninguno. ¿Qué hace la ley? Condenarnos. Pero Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Qué quiere decir redimir? Quiere decir comprar, pagar un precio. Nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos. No podíamos pagar el precio. Dice la palabra del Señor, no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron. Pero Cristo pagó el precio por nuestras culpas y pecados, y ahora por medio de Él, tú y yo podemos gozar de ese perdón, de esa libertad en Cristo Jesús. En los versículos 13 y 14 de este mismo capítulo 3 de Gálatas dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Quién fue el que lo hizo? Lo hizo Cristo. Cristo es el perfecto Hijo de Dios, inocente de cualquier maldad. Sin embargo, se sometió a una muerte que merecía usted y yo, una muerte cruel. Nosotros merecíamos eso porque somos pecadores, pero Cristo fue el inocente Cordero de Dios. Era maldito todo aquel que moría en una cruz, era un transgresor. Sin embargo, en el pensamiento de los judíos y de los griegos, para los judíos eso era una locura. Ahí en 1 Corintios capítulo 1, verso 23, dice que para los judíos ciertamente la predicación del Evangelio por gracia, por la fe en Cristo Jesús, sin tener que aguantar hambre, sin tener que ir de rodillas kilómetros, sin tener que llevar una piedra al hombro, sin tener que lastimar nuestro cuerpo, como algunos lo hacen, sin tener que estar
encerrados un día con propósito de que ese es el día que hay que guardar. Para los judíos eso era una locura. Ellos no podían entender lo que Dios estaba haciendo. Ya dije que quien moría en una cruz era considerado maldito. Y entonces, una locura una piedra de tropiezo para los judíos y para los griegos, para los gentiles, pues una locura. Tropiezo para unos, eso no puede ser así, decían los judíos. Y para los gentiles o griegos, eso es una locura. Véalo usted en 1 Corintios 1:23. Ahora, quien era crucificado se le consideraba culpable y merecedor de padecer el juicio de Dios. En Isaías capítulo 53, versículo 4, me gustaría que usted vea conmigo Isaías 53, 4. Dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y por abatido. Verso 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¡Gloria a Dios! Esa es nuestra satisfacción, que Cristo murió por nosotros. La ley nos condenaba porque no la podíamos cumplir, nos señalaba que éramos pecadores y nos demandaba que estábamos bajo condenación porque no podíamos cumplirla. Pero Cristo en la cruz del Calvario pagó el precio de todas nuestras culpas. Hoy los seguidores de nuestro Señor, nosotros los cristianos, judíos y gentiles, podemos ver el poder y la sabiduría de Dios en la cruz. Ahí en 1 Corintios capítulo 4, una vez más. 1 Corintios capítulo 4. Versículo 24, la palabra del Señor dice así: vamos a ver por acá, se nos está 1:24, perdón. 1:24 de Corintios. Dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. 24. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. La gente puede pensar que estamos locos al declarar lo que estoy declarando en esta mañana. Pero el apóstol Pablo, ya para ese tiempo la gente pensaba así, y el apóstol Pablo afirma y dice: para los judíos es tropezadero, para los griegos es locura,
pero para los así llamados cristianos, tanto judíos como griegos, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Gloria al Señor para siempre. Podemos ver también que la promesa de Dios se recibe por la fe. Y la promesa llegó antes que la ley. Ya hemos mencionado que Abraham recibió la promesa de la bendición de ser el padre de los creyentes de todo el mundo antes de la circuncisión, antes de recibir la ley. Regresando a Gálatas, capítulo 3, versículo 15, dice: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Está firmado ese pacto. A ese pacto nadie lo puede anular, no lo pueden invalidar, ni se le puede añadir nada. El pacto fue: cuenta las estrellas, así será tu descendencia. Cristo murió en la cruz y declaró y dijo: vayan, porque toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, vayan y anuncien por todo el mundo. El que crea y sea bautizado, este será salvo. Entonces Dios estableció su pacto con Abraham más de 400 años antes de que la ley llegara. Y su pacto se basó en la promesa de dar a Abraham una descendencia incontable y bendecir al mundo a través de él. Quiero que una vez más vaya conmigo a Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Y vea conmigo los versículos 1 al 3. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Una nación grande, pueblo de Israel. Versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y aquí viene la bendición para nosotros que no somos judíos. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aleluya. Aquí encontramos entonces la promesa que Dios le hizo a Abraham, no solamente de establecer una nación como es el pueblo judío, pero de bendecir a todo el mundo a través de él. Y esto fue antes de que Dios le diera la ley al pueblo de Israel. Su pacto entonces está basado en su promesa de dar una descendencia incontable y bendecir al mundo a través de Abraham. En el versículo 17, siguiendo con Gálatas 3, dice: esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante
la promesa. Entonces las bendiciones de Dios para su pueblo siempre vendrán a través de la fe en su promesa. Usted quiere ser bendecido, créale a Dios. Crea en lo que Cristo hizo por usted. Ahí está el secreto y la clave. Todo lo demás que usted haga, buenas obras, ser una buena persona, ser honorable, tratar bien a su familia, ser responsable, todo eso es resultado, no para ser salvo, sino es resultado de lo que usted ya es porque usted es salvo. Por eso tiene esa conducta tan buena. Porque Jesucristo es el único punto focal de la promesa de Dios a través de Abraham. El pacto de bendecir a todas las naciones señala a la simiente de Abraham. Entonces, este es el cumplimiento de la promesa de Dios de bendecir al mundo entero a través de Abraham. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, ya hemos señalado en domingos anteriores el Evangelio de Lucas capítulo 24, versículos 46 al 47, donde Lucas dice lo siguiente. Lucas capítulo 24, versículos 46 y 47. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario. Así está escrito y así fue necesario. ¿Qué estaba escrito y qué fue necesario? Que el Cristo padeciese. Ya conocemos la historia del padecimiento de nuestro Señor. Que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Estaba escrito, era necesario de que Cristo padeciera y luego resucitara, y ahora estamos en la etapa de predicar en su nombre en todo el mundo. Y gracias a Dios, si algo bueno ha venido entre todo lo malo que ha sucedido en este tiempo, es que se ha desarrollado una etapa donde todo mundo, todos los pastores, estamos predicando más que antes. Y gracias a Dios, el Evangelio está llegando a más lugares. Si algo bueno podemos sacar de esto, podemos señalar lo que he mencionado. Por último, y para terminar en esta mañana, como ya hemos señalado que la ley no servía más que para señalar el pecado y que la promesa fue antes, después vino la ley, como un código que iba a marcar la conducta de un pueblo, como es el pueblo de Israel, como que dejamos mal parada la ley. Entonces, ¿cuál fue el propósito de la ley? El apóstol Pablo lo aclara aquí en este capítulo 3 siempre de Gálatas, en los versículos 19 al 22. Gálatas, capítulo 3, versículos 19 al 22, y con esto terminamos. Y dice la palabra, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador.
Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. ¿Qué está diciendo Pablo? Que la ley fue dada ¿para qué? ¿Para qué sirve? Dice, fue añadida a causa del pecado, de las transgresiones. ¿Hasta qué tiempo? Hasta que viniera la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. ¿Quién trajo la ley? Allá en el monte Sinaí fueron ángeles los que llegaron para traer la ley. La voz de Dios se oyó, ángeles la escribieron y Moisés recibió en cada teofanía, en cada aparición de Dios, Moisés recibió de parte de Dios la ley. Moisés es el mediador que está mencionando el versículo 20 aquí. Versículo 21. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios, pregunta Pablo, en ninguna manera. Porque si la ley nada pudiera vivificar, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdadera mediante la ley. Pero dígame, ¿qué puede vivificar la ley? Si la ley solo señala lo malo que hacemos. No sabemos que si estamos haciendo mal hasta que la ley nos dice, hiciste mal. 22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Aleluya. De manera que ¿para qué sirve la ley? Pues la ley sirve para señalar el pecado del hombre. No fue dada para impartir vida, sino para traer conciencia de pecado. Todo ser humano, dice la Biblia, está bajo pecado. El versículo 22 de este capítulo. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. ¿Para qué? Para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, sea dada a los creyentes. ¿Cuál es la promesa? Que el justo por su fe vivirá. Así como Abraham le creyó a Dios, hoy nosotros tenemos un mediador que murió en la cruz por nosotros. Nada podemos hacer en favor de nuestra salvación porque todo está encerrado bajo pecado, por cuanto todos pecaron. Pero la promesa viene, el justo por su fe vivirá. ¿Podrá decir usted en esta mañana, Jesucristo es mi confianza? ¿Podrá decir usted, el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario es el que ha limpiado todos mis pecados? Si usted no ha entregado su vida al Señor, yo le invito en este momento a que lo haga. Dígale, Jesucristo, gracias por haber muerto en mi lugar y haber perdonado mis pecados. Te acepto, te recibo en mi corazón como mi suficiente Salvador. Usted que está alejado del camino del Señor, venga nuevamente. No siga oyendo esas voces que no le traen ningún beneficio. Esos caminos que son torcidos, caminos de muerte. Venga a Jesucristo y deje que su santa y gloriosa palabra lo guíe hasta la eternidad. Abraham sería el padre de una nación grande,
pero también padre de una familia en el mundo entero. Abraham, el padre de la fe. Nosotros como cristianos, además de ser bendecidos personalmente, también podemos declarar la promesa que vino a través de Abraham para bendecir a otros. Y yo en esta mañana quiero bendecir sus vidas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es nuestra paz. Él es nuestro refugio. Él es la roca inconmovible de los siglos. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por iluminarnos y por haber tomado nuestro lugar en la cruz del Calvario. Estamos agradecidos contigo. Yo declaro que te amo con todo mi corazón y que eres el Señor de mi vida. Y aquellos que están viendo y oyendo en este momento puedan decir lo mismo y que sus pecados ya han sido perdonados. Gracias, Señor. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Estamos contentos de haber estado con ustedes en este día. Que el Espíritu Santo llene sus corazones en cada momento. Confiemos y tengamos fe en la promesa de Dios. Vivimos por fe. Amén. Hermanos, hemos tenido la bendición de tener una clase muy bien preparada por nuestro pastor. Espero que sea de bendición para todos y cada uno de nosotros. Realmente somos beneficiados por la palabra de Dios y podemos aprender a través de ella. Gracias a Dios por estos medios, por los que podemos seguir llegando hacia los hogares de cada uno de ustedes. La palabra de Dios es grande y dice la Biblia que cruza cualquier cosa y penetra hasta lo más profundo. Ahora quiero pedirles, hermanos, que nos ayuden a seguir orando por las peticiones de las que ya sabemos. Quiero que nos ayuden a seguir orando por la familia Salguero. Esta familia ha pasado situaciones bien difíciles, pero a través de todas estas situaciones Dios ha estado con ellos. La fe en ellos ha crecido y Dios les ha mostrado que siempre seguirá estando con ellos. Quiero también pedirles por nuestro hermano Toby Rodarte. Él y su familia están necesitando de nuestras oraciones y más que todo de la misericordia y de la bondad de Dios. Quiero también pedirles por la familia Contreras. Esta familia ha estado cruzando por unos momentos bien difíciles. Dios lo sabe, algunos de nosotros sabemos las situaciones, pero estamos esperando en Dios que de Él vendrá la fe, de Él vendrá la confianza, de Él vendrá el consuelo y también todas aquellas cosas que llenarán las necesidades por las que ellos están pasando. Quiero también pedirles que abajo en la pantalla está apareciendo un número ahorita en el cual ustedes pueden hacer llegarnos sus necesidades para que podamos orar todos juntos por ellas. Llámenos, mándenos mensajes, háganlo de la manera que a ustedes se les haga mucho más fácil y conveniente. Nosotros estaremos orando por cada una de esas peticiones y quiero que en este momento nos acompañen a orar por las familias que anteriormente les he mencionado, la familia Salguero, la familia Rodarte y la familia Contreras. Padre Celestial, te damos gracias. Te damos gracias por todas las cosas que tú nos has dado. Gracias porque tú nos has mantenido. Gracias porque tú nos has ayudado y porque a través de todas las situaciones estamos de pie, estamos más fuertes que nunca, estamos con nuestra fe más grande que nunca. Nuestra esperanza está puesta en ti, Padre Celestial. Sabemos que tú estás con nosotros y si estamos contigo y tú con nosotros, nada podrá pasarnos de lo que tú, Padre Celestial, no permitas. Quiero pedirte por estas familias, Señor. Ayúdalos, bendícelos, guárdalos. Haz tu voluntad en cada uno de ellos, Padre Celestial. Dales fe, dales esperanza, dales consuelo donde se necesite, Padre Celestial.
Ayuda a sus finanzas, ayuda a cada uno de los ámbitos y de las cosas que son necesarias en estos momentos, Padre eterno. Quiero pedirte por la economía, no solo de este país, Padre celestial, pero por la economía mundial. Tanta necesidad que hay en el mundo, tanta necesidad que hay, Padre celestial, allá afuera. Quiero que tú, Padre eterno, puedas ver y ayudar a cada una de las personas conforme sea su necesidad. Quiero pedirte, Padre celestial, también por nuestros líderes, tanto políticos, nuestro presidente, nuestros gobernadores, toda la gente que está en poder, Padre celestial. Ayúdalos, bendícelos, ilumínalos, Padre celestial. Hay cosas por las que nosotros podremos pensar que es fácil, pero tú sabes que el trabajo de ellos es un trabajo muy difícil. Queremos pedirte también por nuestros líderes locales, Padre celestial, por nuestros pastores, por nuestros líderes de las diferentes organizaciones en la iglesia. Padre eterno, quiero pedirte por cada una de las necesidades de los hermanos allá donde nos escuchan, de los amigos, Padre celestial, que se unen en esta oración. Padre eterno, oye la oración y escucha las necesidades de cada uno de ellos. Te damos gracias porque estás con nosotros. Te damos gracias por lo que tú has hecho y te damos gracias por lo que tú harás en la vida de cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor. Amén. Hermanos, nos seguimos gozando en este servicio y queremos recordarles, abajo en la pantalla están apareciendo las formas en que ustedes pueden seguir colaborando con la iglesia. Hermanos, ustedes saben las necesidades tanto personales, pero también la iglesia tiene necesidad, tiene tantas cosas que pagar, sobrevivir, biles. Hermanos, los invito a que juntos podamos seguir soportando la obra de Dios como siempre lo hemos hecho. Hagámoslo en la manera que Dios nos lo permita. Abajo están las formas que lo pueden hacer. Puede mandar cheques a la dirección que ustedes ya saben. Pueden también hacerlo a través del banco, bajo la aplicación Cele. La forma que usted puede traerlo en efectivo. Hermanos, Dios se agrada cuando nosotros seguimos adelante. No nos hemos parado, esta situación no nos ha detenido. Muchos de nosotros seguimos con la bendición de poder seguir soportando nuestras familias y poder seguir llevando alimento a cada uno de nuestros hogares. Hagámoslo también, trayendo alimento y trayendo todas las cosas y las necesidades que nuestra iglesia necesita. Los invito a que lo sigamos haciendo.
soy mis ojos han visto al Rey, y Él tocó mis labios, me limpió, y hubo un gran estruendo de ángeles cantando. Y eres santo, santo, mi Señor. Diga conmigo, y santo, mi Señor. Y ay de mí, que impuro soy, pues soy mis ojos han visto al Rey. Él tocó mis labios, me limpió, y hubo un gran estruendo de ángeles cantando. Tú eres santo, mi Señor. La última vez, todos diciendo, tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo, mi Señor Jesús, bendito eres porque tú eres santo, Señor. Gracias, Señor Jesús, en esta hora, Padre Santo. Gracias te damos, Señor Jesús. Gracias te damos, Padre bendito. Hermanos, realmente nos hemos gozado, amigos también que nos escuchan y nos han acompañado a través de este servicio maravilloso. Cuando todo esto termine, los invitamos a que estén junto con nosotros, aquellos que lo puedan hacer, pero mientras tanto seguiremos haciéndolo bajo estas plataformas y bajo estos medios que Dios nos ha permitido. Quiero darles gracias por el tiempo. Espero que Dios haya bendecido a cada una de sus vidas y de sus almas a través de las alabanzas, a través de la palabra, de la clase. Quiero que oremos juntos para despedir este servicio y hasta la próxima. Padre Celestial, te damos gracias porque tú has sido bueno, grande y maravilloso. Has estado con nosotros y sabemos que tu palabra llevará, Padre Celestial, ese mensaje, esa fe
de todas las cosas que en este momento necesitamos. Padre Celestial, bendice a cada uno de mis hermanos, bendice a cada uno de mis amigos y de todas aquellas personas que de una o de otra manera se han podido sintonizar. Gracias te damos, Padre Celestial, porque tú has sido grande y donde quiera que todos ellos se encuentren, tú estás con ellos. Tú los has ayudado a sentir tu palabra, los has ayudado a hacer crecer su fe. Y Padre eterno, sabemos que juntos seguiremos adelante bajo tu dirección y bajo tu compañía. Gracias te damos en esta hora.